Bien, pues hola a todos los que vayáis a ver esta sesión en diferido, en la grabación. La sesión está destinada esta semana a trabajar todos los aspectos no vistos la semana anterior, ya que durante esta semana, por aquello del puente, supongo, pues no me había hecho peticiones expresas, ¿vale? Así que bueno, lo dicho, os comparto el escritorio y empezamos a trabajar. Vamos a ver, compartimos. Bien, vamos a minimizar esto. Bien, bueno, pues la semana pasada hicimos uno de los ejercicios que hicimos, era en relación a una duda que planteaba un compañero eh, que tenía dificultades a la hora de trabajar con varios bucles anidados. ¿Vale? Bueno, pues aquí hicimos un primer ejercicio que lo vamos a repasar muy brevemente esta semana y además lo vamos a hacer de otra forma diferente, ¿vale? La semana pasada lo resolvimos con un bucle while y dentro de ese bucle while un bucle for. Mientras que esta semana le vamos a hacer un cambio muy poco significativo. En vez de trabajar con un bucle while y un bucle for interno, vamos a trabajarlo con dos bucles for anidados, ¿vale? El ejercicio lo que consistía era mostrar los números del 1 hasta un cierto número dado por el usuario por pantalla, por teclado, ¿vale? Ahí veis en el ejemplo, lo primero empiezo a preguntar, empiezo preguntando cuál es el número máximo que quieres que muestre. En este caso voy a mostrar hasta el 18, entonces tengo que mostrar los números del 1 al 18. Lo que pasa es que en vez de mostrarlos todos en una línea o cada uno en una línea distinta, lo voy a hacer en forma de un árbol, ¿vale? Como si estuviera simulando un arbolito de Navidad dadas las fechas. Entonces, en la primera línea muestro solo un elemento. En la segunda línea muestro dos elementos. En la tercera línea muestro tres elementos. Y así sucesivamente hasta agotar el 18, hasta llegar al número máximo, ¿vale? Bueno, pues si recuperamos nuestro proyecto de NetBeans, vamos a maximizarlo. ¿Os acordáis que bueno, necesitaba inicialmente una variable num, que esta variable va a ser el resultado de lo que voy a albergar, voy a depositar en esa variable la información que le pedí al usuario, es decir, dime el número máximo. Pues num va a ser ese número máximo que yo le doy del usuario. Luego necesitaré una variable que yo le he declarado aquí fuera, que me va diciendo cuál es el número actual que quiero mostrar, ¿vale? Num actual es el dato que voy a mostrar en forma de árbol, ¿vale? Inicialmente vale 1, después valdrá 2, después mostrar el 3, el 4, así hasta el número que sea. Y la variable línea lo que me va a decir en cada momento es en qué línea estoy, porque esa variable línea es la que me va a determinar cuántos elementos muestro. Si estoy en la línea 1, voy a mostrar solo un elemento. Si estoy en la línea 2, voy a mostrar dos elementos. Si estoy en la línea 20, pues voy a mostrar 20 elementos, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la declaración de la instanciación, mejor dicho, del objeto escáner, ¿vale? Le he llamado SC, yo siempre le llamo SC. La instanciación utilizando el operador new, llamando al método constructor de la clase scanner, ¿vale? Y aquí comienza lo que es el ejercicio, la interacción con el usuario. En primer lugar, pido el primer término. Aquí lo leo. Como el otro día íbamos un poco más ajustados de tiempo, pues esta lectura no guarda demasiado la consistencia, ¿verdad? Porque si en vez de ponerme un número positivo, que es lo que busco, me dice que muestre menos 4 términos, pues no me va a advertir del error. Si en vez de poner un número, escribo algo como una cadena de caracteres, me va a saltar de forma abrupta del programa. ¿Por qué? Porque no he hecho el tratamiento de try de catch que vimos en algún otro ejercicio la semana pasada, ¿vale? A nosotros aquí lo que nos interesaba era centrarnos en los bucles. Entonces, bueno, aquí esto es bastante susceptible de mejora, ¿de acuerdo? Y luego ya mostraba el árbol de Navidad, no, de Navidad, ¿vale? Para eso, el grueso del ejercicio, fijaos que consistía en dos bucles anidados. El primer bucle era un bucle while que decía que mientras que el número actual es el número que en ese momento tengo que imprimir por pantalla, fuese inferior o igual que el número máximo que tenía que mostrar, pues entraba a ese bucle para imprimir, ¿vale?
Lo que pasa es que a ese bucle para imprimir, para dotarle de la apariencia que yo quiero, utilizaba un bucle for para que mostrara exactamente el número de elementos en función de la línea en la que estaba. Por eso utilizaba aquí una línea que inicialmente era 1. Entonces, en este bucle for, fijaros que lo que hago es que voy dando tantas vueltas como me diga la variable línea, y siempre y cuando no haya terminado de escribir el número máximo, ¿no? Entonces, este bucle for va a dar una vuelta si estoy en la línea 1, 2 vueltas si estoy en la línea 2, 20 vueltas si estoy en la línea 20, ¿vale? Entonces, en cada una de esas vueltas lo que hago simplemente es aumentar el valor, perdón, imprimir por pantalla ese nuevo valor que genero y incrementar el valor de ese número que voy a imprimir. Buenas tardes, Juan Gutiérrez. ¿Vale? Entonces, si yo estoy en la segunda línea, doy 2 vueltas, imprimo los 2 términos que me corresponden y cuando acabo de esos 2 bucles, de ese bucle for, imprimo nada, aparentemente, pero ya sabéis que el print ln realmente lo que está imprimiendo es un salto de línea, es decir, me voy a la línea de abajo y el número de líneas lo aumento en una unidad. Entonces, voy a dar la siguiente vuelta del bucle while, ¿vale? Si todavía no he llegado al número máximo, entraré a este bucle for, pero este bucle for, el valor este de línea, que es el que me dice cuántas vueltas da en el bucle for, va a tener una unidad más, que es la que yo he dado aquí. Entonces yo, por ejemplo, si acabo de imprimir los números de la segunda línea al hacer línea más, línea aquí valdrá 3. Luego aquí en este bucle for daré 3 vueltas. ¿De acuerdo? Si nos acordábamos cómo funcionaba esto, yo lo ejecuto, pido el número de términos de la sucesión, por ejemplo, 45, y fijaos cómo quedaría. En la primera línea muestro un 1, en la segunda muestro 2 elementos, el 2 y el 3, en la tercera 3 elementos, en la cuarta 4 elementos, en la quinta 5 elementos. ¿Qué bucle me permite mostrar tantos elementos como en la línea en la que esté? Este bucle for inter. ¿Vale? ¿Qué bucle me permite estar escribiendo elementos mientras que no he llegado al 45? El más externo. ¿Vale? Bueno, este ejercicio, pues como podéis comprobar, está muy bien, pero ahora lo vamos a hacer de otra manera. En vez de utilizar, vamos a poner esto entre comentarios para que se guarde, en lugar de utilizar dos bucles for, un bucle while y un bucle for, voy a utilizar dos bucles for anidados. El primer bucle for voy a utilizar una variable i, que inicialmente vale 0, y va a entrar mientras que i sea menor que el número. Es decir, el bucle más externo, el que antes era bucle while, siempre estaba entrando mientras que el número que yo iba a escribir en ese momento fuese inferior al número máximo, inferior o igual, ¿vale? Bueno, pues en este caso, yo lo que utilizaba era la variable num actual, que inicialmente valía 1, y yo entraba mientras que fuera menor o igual. Y yo aquí utilizo una variable i desde que vale 0, mientras que i sea menor que num. Lo puedo hacer así, que es como a mí me gusta siempre poner las cabeceras de los bucles for. Y ahora que estamos en la unidad 4 y estamos trabajando con vectores, os daréis cuenta del por qué soy tan pesado en que siempre me gusta ir desde 0 hasta n si quiero recorrer, dar n vueltas, ¿no? Desde que i vale 0, mientras que i sea menor que n. ¿Por qué? Porque las casillas de un vector de n, la forma de recorrer un vector de n casillas es desde 0 hasta n-1. Por eso soy tan pesado. Pero en este caso concreto, como yo lo que voy a utilizar ahora para mostrar es esa variable i, y no quiero mostrar de 0 a 45, de 0 a 44, sino de 1 a 45, tenemos dos opciones.
Una es imprimir I más 1, la pequeña sumita esa, o la otra es que os levante el castigo de lo pesado que soy y os ponga esta cabecera que casi que la veis más intuitiva. Desde I vale 1, mientras que I sea menor o igual que ese 45 o 28 o 67. ¿Vale? Bueno, pues ese sería un primer cambio. ¿Vale? Ahora, un segundo cambio, el segundo bucle for sería, mientras que in j igual a 0, como ya he utilizado la i para el bucle for externo, para este le llamo j. Normalmente los bucles, los índices de los bucles for, pues le suelo llamar i, j, k, así como normalmente se nombran en la literatura, ¿vale? Mientras que j sea menor que esa línea famosa y también mientras que no haya llegado al final, mientras que i sea menor o igual que num. Esto es otra cosa relativamente nueva para vosotros, ¿vale? Relativamente nueva para vosotros en el sentido que normalmente en el bucle for se suele poner en el segundo apartado, se suele poner una condición. En este caso ponemos dos condiciones unidas por una y se tiene que dar dos condiciones para poder entrar. Una, que todavía no haya terminado de recorrer en esa línea de datos, no haya terminado de imprimir en esa línea de datos, y otra es que no me salga de rango, es decir, que escriba hasta el 45, que no siga escribiendo después del 45, ¿no? En ese caso son dos condiciones, se puede dar, ¿vale? Se puede dar perfectamente. Yo puedo unir todas las condiciones que quiera utilizando los conectores sí y el conector, ¿vale? Y después la otra parte ya es la misma. Sería imprimir, vamos a reutilizar. Sería imprimir, aumentar, en este caso, en vez de suma actual, lo que estaría aumentando es la i, lo mismo que hago aquí, ahora veremos que eso lo voy a cambiar. Y después, cuando he dado todas las vueltas del bucle for, ¿vale? Salto de línea y línea más. Bueno, esto se puede modificar. Esto se puede modificar, ¿vale? De hecho, esto no está del todo bien, ¿vale? Porque si os dais cuenta, el valor de i, que es lo que muestro por pantalla, lo estoy aumentando aquí en este bucle for, ¿de acuerdo? Lo estoy aumentando aquí en este bucle for. Porque la i es lo que yo muestro, es decir, cada vez que yo muestro por pantalla un nuevo dato, tengo que incrementarlo. Sin embargo, si yo esto lo hago dentro del bucle for, ¿de acuerdo? Lo normal, o bueno, mal, lo más fácil es que lo pongamos aquí. No se está viendo, ¿Vale? vamos, yo al menos solo veo el while comentado, Primera no veo cosa. lo que estás escribiendo nuevo. Segunda cosa, si yo, la premisa es que cada vez que imprimo un nuevo término, aumente la i, y este bucle for es el que me está generando todos los términos y me está imprimiendo y me está actualizando la i, esta I más del bucle for más externo me va a dar error, porque voy a generar un nuevo término, lo voy a imprimir y a la siguiente vuelta puede ser que me aumente de más. Eso tenemos que revisarlo. Seguramente eso me dé problema, pero vamos a ejecutarlo para que vosotros mismos lo veáis. Hasta aquí. No sigo metiendo modificaciones. Esto, repito, os anticipo que no va a estar bien. Vamos a ver con un ejemplo chiquitito. Por ejemplo, el 15. Bueno, fijaos cómo esto es bastante desastroso, ¿vale? Genera el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No genera nada y además no incrementa, ¿vale? Si yo esto lo saco aquí, sigo teniendo el mismo problema, ¿vale? Pero lo ejecuto por aquí. Dame el primer término. El 15 me sigue sin generar. ¿En qué me estoy equivocando? Ah, perdonad.
Le he dicho que iba a imprimir la I, estoy generando el número actual. La I se me está moviendo, lo que pasa es que no me la está imprimiendo bien, ¿vale? Esto es por copiar y pegar. Esto es lo que tiene el copiar y pegar. Venga, vamos a ejecutarlo de nuevo. De todas maneras, tampoco me está haciendo bien, como podéis comprobar. Bien, fijaros. 1, 3, 4. Es decir, se ha saltado el 2. Es decir, yo genero el 1. Imprimo el 1. Hago el I más y genero el 2. Bueno, pues no se muestra el 2, se muestra el 3. ¿Por qué? Porque aquí me está generando un I más de más. ¿Veis? Genero el 1. El siguiente, que es el 2, cuando sube este bucle for, ¿lo veis? No me lo cuenta, sino que me hace el I más. Me muestra 3 y 4. Y el siguiente término, que es el 5, que aquí hago aquí el I más y me genero el 5, tampoco me lo muestra, sino directamente se salta al 6. ¿Por qué? Porque esto es duplicado. Aquí da un I más de más. En una cabecera de un bucle for puede ser que algún apartado no exista. ¿Vale? Puede ser que la variable de inicio ya esté declarada arriba e inicializada arriba, en cuyo caso sea for, abro paréntesis, punto y coma directamente, o puede ser que el incremento final no haya que hacerlo. Luego, después de ese punto y coma que separa la condición del incremento, si el incremento no tiene nada, pues pasa como lo que estáis viendo. Vamos a volver a generar el 15, la niña bonita. ¿Veis? Ahora ya sí se generan los términos. Además, habían hecho una modificación que luego la he quitado sin darme cuenta, que era que como esto lo hago en cada vuelta del for, también lo podía poner aquí. Lo mismo que en un determinado bloque de los 3 de los que consta un bucle for, puede no haber nada, caso de aquí, puede haber más de uno, puede haber más de una condición, para eso las diferentes condiciones las tenemos que unir con i, con o, con lo que sea. Y luego también, en el caso del incremento o en el caso de las declaraciones e inicializaciones, pueden incluir varias. En ese caso las separo con coma. Vamos a ver si esto funciona. Explota. 15. ¿Vale? Bueno, pues la semana pasada vimos una versión de while, con un while y con un bucle for. Y aquí tenemos dos bucles for anidados, por cierto. Si os dais cuenta, esta línea más, que es lo que me dice en cada momento en la línea en la que estoy, se incrementa por cada una de estas vueltas del bucle for y al final. Bueno, pues esta línea más, por ejemplo, la podemos poner aquí. Me está saliendo un ejercicio bastante, que yo entiendo que es un poco dificultoso para vosotros porque se están mezclando cosas raritas, ¿no? No es lo normal que en el incremento de un bucle for haya una variable distinta que la que ponemos, como en este caso. Tampoco es del todo normal que haya varios incrementos, ¿vale? Al final me está saliendo un ejercicio más raro, pero el objetivo precisamente de poneros este ejercicio era, ¿veis? Ahí funciona, era que veáis cosas un poco más raritas, ¿vale? El siguiente ejercicio que vamos a hacer también es con bucles for anidados, pero es totalmente clásico, plano. Va a haber en cada bucle for una variable índice contadora que me dice cuántas vueltas va. En cada bucle for va a haber una sola condición y solo va a haber un incremento, ¿vale? Es decir, aquí tenemos un ejemplo de caso raro, ¿eh? Y ahora vamos a hacer el segundo ejercicio, que va a ser dos bucles for anidados, lo mismo que este, pero va a ser totalmente plano, totalmente estándar, ¿de acuerdo? Hola, Es el ejercicio 2. ¿se me oye? No. ¿Se me oye? El ejercicio 2 es un ejercicio que ya nos suena, ¿vale? Porque yo creo que el primer día que tuvimos una videoconferencia ya hicimos el ejercicio del factorial, ¿vale? Pero ahora no hay que hacer un factorial, hay que hacer más de un factorial, ¿vale? Por eso se introduce otro segundo bucle for anidado, ¿eh? Que engloba al bucle for que utilizábamos en las sesiones anteriores para calcular el factorial. Concretamente, el ejercicio me pide leer un número positivo desde teclado, ¿vale? Nosotros ya sabéis que tenemos que filtrarlo, que tenemos que asegurarnos de que que no es una cadena de caracteres, sino que es un número, etcétera, etcétera, Hola. ¿vale? Lo que pasa es que ahora mismo, para simplificar, no lo vamos a hacer, ¿vale? Si luego queda al final. Luego, ¿alguien me ha hablado? Es que no. ¿Alguno me habéis hablado? Sí, yo, Es que como tengo Marcelo. puesto el compartir, no sé si alguno me ha hecho alguna pregunta.
¿Tenéis Yo, micro? ¿Alguien me puede hablar? hola, 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 Marcelo, dime, ¿qué pasa? hola. Ahora, ¿me oyes, no? Ahora, ¿se oye? Es que ¿Estoy no por sé ahí si o se no? oye. Tengo problemas Voy a con el audio. compartir. A ver, ¿se me oye A o ver, no? me estabais preguntando a alguien, buenas tardes, Juan, y lo de duplicar la condición y menor que nun, si se te oye, creo que un profesor que no te oye. Ah, yo no te A estaba mí, escuchando. a Juan Marcelo. Gutiérrez, dime cuál era tu pregunta. ¡Ay, leche! Perdóname, Juan, que es que tenía el audio desactivado. Juan, háblame. Juan No Gutiérrez, sé ¿estás si por era ahí? Juan o si era yo. Yo soy Marcelo. Bueno, ¿quién era el que tenía una pregunta sobre una condición de bucle while o una condición que la ha puesto en el chat? Era Juan. Juan Gutiérrez ha preguntado, ¿y lo de duplicar la condición y menor o igual que no? ¿Dónde? Juan está por ahí, ¿cuál es la duda exacta? Juan, ¿estás por ahí? Bueno, pues cuando se conecte, pues que me lo diga, ¿vale? Es que tenía el audio silenciado, perdonadme. Parece que le falla el micro a Juan. Ah, pero está escuchándonos entonces, ¿no? Acaba de escribir en el chat un momento, falla el micro. O sea que está, sí que está conectado, pero debe estar solucionando Vale, algún pues en problema. cualquier momento, Juan, para la sesión y me pregunta la duda, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, estaba hablando del factorial. Como estoy compartiendo el escritorio, chicos, por favor, no veo el chat. Entonces, hablar sin ningún problema. Si hay alguien que no pueda hablar y escribe en el chat, por ejemplo, Marcelo, tú que sí que tienes el audio, interrúmpeme y di, oye, Fran, mira el chat o trasládame la pregunta. Vale. Bueno, entonces estaba comentando que el ejercicio pedía un número que habría que asegurarse de que es un número, asegurarse de que es un positivo, ¿de acuerdo? Eh, y en el caso ese, si hace unas cuantas semanas yo tenía que calcular el factorial de ese número, el factorial de 5 en este caso en el ejemplo, aquí lo que me pide es que calcule el factorial de 0, el factorial de 1, el factorial de 2, el factorial de 3, el factorial de 4 y el factorial de 5. Entonces, yo necesito un bucle for externo. Ese bucle for externo es el que me va a decir, ahora te vas a calcular el factorial de 0, ahora el factorial de 1, ahora el factorial de 2, ahora el factorial de 3, ahora el de 4 y ahora el de 5. Ese es un bucle for. Vamos a empezar a escribir código. Ese es un bucle for que va a ir desde 0, porque el primer elemento que quiero que me calcule el factorial es el 0, mientras que y sea, en este caso, menor o igual que el número que yo teclee, que el usuario me teclee. ¿Vale? Es decir, y voy a incrementarlo de 1 en 1. De esta forma, en la primera vuelta, system.out.ln, voy a calcular el factorial de I. Uy, leche. Estoy en eso. Entonces, en la primera vuelta, el factorial de 0. En la segunda vuelta, el factorial de 1. En la tercera vuelta, el factorial de 2. Ese es el bucle for externo. ¿Vale? Necesito declarar la variable num y necesito pedir ese num por teclado. System.out print. A ver. Si no se me queda el NetBeans colgado. Vamos a darle un respiro al NetBeans. Venga, vamos. Vale. Mientras se carga, te hago una pregunta. Sí, por favor. Eh, si Dime. tú tienes si tú metes un try catch dentro de un bucle anidado o es indiferente, o de un bucle cualquiera, en caso de que atrape un error, ¿no? De que exista un error,
continúa dentro del bucle, a no ser que pongas un break en el catch, ¿no? O algo que haga que salga. Efectivamente. De hecho, eso lo utilizamos. Ahora, si queréis, hacemos leemos el dato bien con tratamiento de excepciones. Realmente nosotros lo que hacemos es pedir el número para calcular el factorial y leerlo. Lo hacemos dentro de un do while o dentro de un while, como queráis, ¿vale? Entonces, en el momento de que yo haga ese next int y atrape la excepción en el catch, o sea, genere la excepción y el catch la atrape, estoy dentro de ese do while. Entonces voy a volver a dar la siguiente vuelta para poder, me recupero de ese error y vuelvo a pedir el dato. Ahora, si quieres, lo vamos a hacer. El try catch se puede utilizar dentro de un bucle, por supuesto. De hecho, lo vamos a utilizar mucho. Bueno, me queda instanciar la clase scanner. Para eso necesito importarla. ¿Vale? Entonces ya leo sc.next int. Perfecto. Bueno, fijaros, vamos a ir haciendo esto por paso. En la programación hay una máxima que es divide y vencerás, ¿vale? Entonces, primero, yo quiero generar la sucesión de cero, el factorial de 0, de 1, de 2. Vale, eso se hace con ese bucle for externo y aquí voy a calcular la sucesión de. Vamos a ver si eso me muestra el resultado que yo espero. Profile. Venga, quiero el factorial de 5. Fijaros, en la primera vuelta del for me dice, venga, ahora te voy a calcular la del 0. En la siguiente vuelta ahora te voy a calcular el factorial de 1. Después la de 2, la de 3, la de 4, la de 5. Perfecto. Y ahora me queda calcularlo. Bueno, pues para hacer el cálculo en sí del factorial, pues aquí, si tuviera el ejercicio de la primera semana, el bucle for de la primera semana sería copiarlo y pegarlo, ¿vale? Lo que pasa es que ese factorial ahora tengo que hacerle unos mínimos ajustes. En este caso, el primer ajuste es que yo no voy a calcular el factorial de num, ¿vale? Como lo hacíamos hace 2 semanas. Yo voy a calcular en cada vuelta del bucle for el factorial de i. Es decir, en la primera vuelta del for grande, en el for chiquitito voy a calcular el factorial de 0. En la segunda vuelta del bucle for grande, que iba a 1, voy a calcular en el bucle pequeñito el factorial de 1. Y así sucesivamente. Entonces ahora, ¿cómo se calculaba el factorial de un número? Pues yo recorría un bucle for, daba tantas vueltas, o mejor dicho, daba vueltas hasta que j fuera menor o igual que ese valor que yo voy a calcularle, en este caso, y esta es una de las diferencias, mientras que j sea menor o igual que i, j más. Este sería la cabecera, ¿vale? Mentira, esto no es la cabecera. Si yo quiero calcular el factorial de 3, por ejemplo, si la i vale 3, quiero calcular el factorial de 3, tengo que dar 3 vueltas. Y aquí no estoy dando 3 vueltas, estoy dando 4. 0, 1, 2 y 3. Luego tengo dos opciones. O quito esto igual, o esto le doy el valor 1. ¿Lo acordamos, verdad? Pues vamos a darle el valor 1, ¿vale? Porque la variable j también me va a servir para utilizarla como multiplicador. Es decir, si yo quiero calcular el factorial de 3, yo quiero multiplicar por j, ¿vale? J vale 1, después por 2 y por 3. Luego la j también me va a servir, me va a proporcionar elementos para hacer las sucesivas multiplicaciones. Por eso también en este caso necesito que si quiero dar y vueltas, la condición sea desde que j vale 1, mientras que j sea menor o igual que i. Al contrario de lo que yo tantas veces he dicho, ¿vale? En este caso es más sencillo así. Necesito una variable que tenga resultado, que le inicializaré a 1, y aquí lo que hago es resultado es igual a resultado por j. Resultado. ¿De acuerdo? Entonces,
Yo quiero hacer el jugar con el número 15, o con el 8, o con el 80. ¿Vale? Entonces yo, en cada vuelta del for, tengo uno de los factoriales parciales que tengo que calcular, que me lo da la variable i. Muestro, venga, voy a calcular el factorial de ese i. Y para calcular el factorial de ese i, inicializo resultado a 1 y diréis, bueno, ¿y eso por qué? Si ya la he inicializado aquí. Esto es simplemente porque cuando ya haya hecho el primer cálculo del factorial, para yo, cuando dé la siguiente vuelta del bucle for más externo y quiera hacer el siguiente factorial, tengo que reinicializarlo el resultado a 1. Si no, al final voy a tener las multiplicaciones del factorial de un número más el del siguiente, más el del siguiente, más el del siguiente. ¿Entendéis? Entonces, en cada vuelta yo, el resultado es el resultado de cada uno de los factoriales, lo vuelvo a resetear a 1, ¿vale? Para que se me haga bien el nuevo factorial, ¿vale? Aquí doy tantas vueltas como me diga ahí y lo que hago es multiplicar por j, que j es el que me va a dar el 1, 2, 3, 4 y así hasta el número para obtener el factorial. Y por último, os muestro el valor del resultado. Una vez que lo he calculado aquí, pues lo que mostraré es i concatenado con factorial es igual a concateno con resultado. Bueno, vamos a ver si esto explota. Resultado. Primero vamos a echarle una pruebecilla. Venga, el factorial de 12. Vamos a ver si funciona. Bien, el factorial de 0 es 1. Ahora voy a calcular el factorial de 1. El factorial de 1 es 1. El factorial de 2 es 2. El factorial de 3 es 2. Es 1 por 2 por 3. Es 6. El factorial de 4 es 1 por 2 por 3 por 4. Es 12. Bueno, pues tiene pinta de que está bien. El que sepa de memoria cuál es el factorial de 12, que lo compruebe. ¿Vale? Bueno, pues aquí lo estamos generando todo. Vamos a echar otro repasillo a lo que dice el código. Entonces, inicialmente yo leo el número máximo del factorial, el factorial más grande, pero yo quiero no solo el más grande, sino todos los anteriores. Entonces, el bucle for primero lo que me va a ir generando todos los factoriales que yo tengo que calcular, ¿vale? Si el número es el 12, pues yo voy a generar el número desde el 0 hasta el 12 incluido. Por eso el bucle for va desde igual a 0, mientras que sea menor o igual que número, porque lo dice el ejercicio, ¿vale? Me dice el ejercicio que el primer factorial es el 0 y me dice el ejercicio que tengo que terminar con ese valor 2, ¿vale? Entonces, como la i me va a ir dando todos los términos que quiero que genere, pues tiene que ser desde 0 hasta menor o igual que 12. Entonces aquí muestro un mensaje del factorial que voy a calcular y aquí, muy importante, esta línea de código. Si yo esta línea de código no la pongo, la lío estrepitosamente, porque todos los factoriales se van incrementando. Es decir, ¿os acordáis que el primer factorial era 1? El siguiente era el factorial de 1, 1. El siguiente factorial de 2 era 2. Y el siguiente, el factorial de 3, era 6. Bueno, pues ya veréis cómo en el factorial de 3 ya empieza a darme problemas. Dame el factorial de 4, por ejemplo. Fijaos. El factorial de 0 es 1, sin ningún problema. El factorial de 1 es 1, sin ningún problema. Ahora, el factorial de 2 es 2, sin ningún problema también. Pero el factorial de 3 ya no es 6. El factorial de 3 es 6. Pero como aquí no lo he reseteado, 6 por 2 es 12. Entonces me dice que el resultado es 12. Ahora, el factorial de 4, si os acordáis, es 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6, 6 por 4, 24. Lo podría de ser 24. Pero si 24 no he reseteado el resultado, me hace 24 por 12. Y 24 por 12 pues, es 288. Por eso hay que resetear eso. Y luego el bucle for que hicimos en la primera sesión de clase que tuvimos. Una variable que recorre y va dando valores que se van que se utiliza para ir multiplicando el resultado. Y da tantos valores como el número que yo quiero calcular. Y lo único que tienes que tener cuidado es que ese número que quiero calcular no es num, es la i. ¿Vale? Bueno, por alusiones a las preguntas que me habéis hecho, vamos a ver si acabamos de enganchar el try, el catch y el do while, ¿vale?
Entonces, yo, la lectura, para que mi programa sea consistente, la voy a hacer en un do while. La condición del while es que un booleano cualquiera esté bien leído. Valor leído. Esto es una variable booleana. Boolean. Valor leído. Inicialmente es falsa. Luego, inicialmente no hace nada. Me está en el bucle do while ahí encerrado. Y en el momento de que yo lo lea bien, entonces valor leído lo pongo a true. Es decir, yo leo el carácter. ¿Vale? Si está bien leído, perdón, si lo puedo leer como entero sin ningún problema, me aseguro, que es el segundo paso también, de que el número sea positivo. Si es negativo o es cero, pongo un print ln, por ejemplo, mal repite. ¿Vale? Print ln, si no pongo antes el system.out, hago poco. Estoy pensando en C, con el printf. ¿Vale? Entonces, y en el momento de que no se cumpla esa condición, sino que ya lo haya leído correctamente, valor leído igual a true. Entonces ya me sale del bucle while, del do while, perdón. Entonces, entro, pido el valor, lo leo, suponiendo que me esté poniendo bien un número. Si el número es distinto de 0, digo que está mal. Digo que está mal. Digo que está mal. Esto no lo puedo hacer. Digo que está mal y pongo valor leído. Lo vuelvo a poner a falso. ¿Vale? Es decir, yo inicialmente lo leo, pongo valor leído a true porque inicialmente lo he leído sin ningún problema, era un valor numérico, pero aquí, si en este bucle while, ¿vale? Mejor lo puedo hacer con un if. Si en este if me dice que el valor es negativo 0, es decir, no es el apropiado, pues valor leído lo pongo a falso. Es que yo estoy acostumbrado, en vez de utilizar un do while, a utilizarlo con un bucle while. Por eso había puesto aquí el while este. Se me ha ido la mano. ¿Vale? Pido el número, lo leo. Inicialmente es bueno. Pero si me cumple la condición de que el número está mal, muestro el mensaje y lo pongo otra vez a falso para que otra vez vuelva a poner. Y ahora vamos con el try con el catch. Venga, dame un número para calcular el factorial. Mal, repite. ¿Y por qué me ha salido de aquí? Mal repite. Valor leído a falso. Falla el condicional último. Sí. ¿Cuál es? Ay, pero es que había puesto la condición contraria. Mientras que esto sea igual a falso. O distinto de. ¿Vale? Me había puesto la condición contraria. Perdona. Falla. Es decir, mientras que el valor leído sea falso, es decir, que no lo he leído bien. ¿Vale? Mal repite. Mal repite. Mal repite. Y ya cuando doy un número bueno, pues entonces ya me lo calcula. Perdona. Esto es lo contrario de falso, es decir, que sea verdadero, ¿vale? Entonces, cuando yo quiero que una variable valga falso para que se cumpla, tengo que poner distinto de. Yo lo pongo también así. Estrictamente hablando, es redundante hacer eso, ¿vale? Porque realmente si un booleano igual a falso, al final lo que te va a retornar es verdad o falso. Luego lo más formal es poner lo que me he dicho, distinto de valor negro, pero así también vale, ¿vale? Aunque sea un poco redundante. Y ahora vamos con el try, con el catch. El try y el catch se utiliza específicamente donde puede estar el error en la lectura, es decir, en el momento de la lectura que es este. Si yo en lugar de escribir un número pongo Pepe,
automáticamente genera una excepción. Si yo no utilizo el tratamiento de excepciones, el try y el catch, no atrapo esa excepción y por lo tanto no me funciona el código. Entonces yo hago intenta hacer esa lectura. Si lo lees bien, no hay ningún problema. Sigue el flujo del programa y hace el resto. Pero si no, atrápame esa excepción. ¿Os acordáis que esto era, tiene un nombre concreto, la excepción para la lectura? Que la vimos aquí. Creo que lo hicimos en este ejemplito de la calculadora. Input mismatch exception. Y el que no se acuerde, si en el examen no se os va de la cabeza el nombre concreto, todas las excepciones extienden, todavía no hemos visto el concepto de herencia, pero heredan de la clase genérica de excepción por naturaleza, que es la clase exception. Es decir, que no se sepa este nombre concreto, pues puede salvar el problema poniendo la superclase, que es la clase genérica. ¿Vale? Este valor leído también tendríamos que ponerlo aquí. Y aquí pues, mostramos otro mensaje. System.out.print debe ser mal. Debe ser un valor numérico. Y aquí puedo poner mal, en vez de mal repite, mal debe ser positivo. Para ver en qué momento falla, en función del mensaje que muestre, porque ha fallado un sitio o ha fallado otro. ¿Vale? Vale, yo aquí creo que no haría falta poner lo de valor leído falso. Ahora lo probamos, pero yo creo que no sirve. Venga, ejecutamos. Entonces, dame el número factorial. 9. Me ha generado... Ah, vale, perdón. Esto es... También me pasó la semana pasada. Cuando yo escribo una cadena de texto, en el buffer se queda un residuo, una pequeña basurita, ¿vale? Que es el intro, precisamente el intro, cuando lo he pulsado. Entonces, con este tratamiento de excepciones, como se queda el intro pulsado, pues ya siempre me va a generar, siempre me va a entrar al do while y siempre me va a saltar la excepción. Para eso tengo que liberar el buffer. El liberar el buffer, acordáis que era simplemente meter aquí sc next, es decir, leo lo que sea y lo que hace esa lectura, que luego no va a ningún sitio porque no la meto en ninguna variable, esa lectura, ese intro que se ha quedado ahí de basura, lo coge el next, no va a ningún sitio, pero ya la próxima vez que vaya a escribir ya sí puedo escribir correctamente, ¿vale? Luego, mucho cuidado con esto. Dime el factorial, 9. Me dice mal, debe ser un valor numérico. ¿Veis? Esto de que es un valor positivo, ahora lo vamos a solventar también. Dime el siguiente número. Ahora escribo el -2. Mal debe ser un número positivo. 4. Y ya me lo calcula. ¿Vale? Esto, lo que pasa es que aquí me recupero de la excepción con el catch y directamente hago esto. Entonces, si se ejecuta la excepción, me muestra el error porque el tipo no es numérico, pero también cumple la condición y también me muestra esto. Bueno, eso directamente también lo podríamos poner en el try. Todo esto en el try. ¿Vale? Entonces ya no me pasaría lo mismo. Vamos a terminar ya el ejemplito. 9, me muestra, aquí me falta un println, porque aquí he puesto, no he puesto ln, ¿vale? -2, me muestra el error, y 3 me cambia, ¿vale? Ya estaría el ejercicio cerrado. Bien, el ejercicio 3 ya lo hicimos la semana pasada, ¿vale? Era la sucesión Ulam y se resolvía, era un ejemplo para ver cómo se podían intercalar bucles y sentencias condicionales. En este caso era un bucle while y dentro una sentencia condicional, pero da absolutamente igual. Yo puedo poner una sentencia condicional y si se cumple una condición meter un bucle o dos bucles por unidad, lo que yo quiero. Seguimos con el ejercicio
el ejercicio... Vale. Bien, entonces ya tenemos el ejercicio 1, el ejercicio 2, el ejercicio 3. Bien, el ejercicio 4 era una duda que me preguntaba un compañero sobre el uso de local time y date time format, ¿vale? Que es para dar un formato concreto para que la fecha o la hora en este caso se mostrara en un formato determinado. Bueno, no puedo dar mucha pista aquí porque es lo que pregunto en la actividad, lo que se pregunta. Entonces, aquí os recomiendo que reviséis el apartado de manipulación de fecha y hora en Java de los apuntes, ¿vale? Yo he montado otro ejemplito, pero en vez de utilizar el objeto time, voy a utilizar el objeto date, ¿vale? Pero el date es lo mismo, es decir, yo tengo un objeto date o local date que almacena fechas en vez de horas, fechas, y que yo puedo darle un formato pues, para que me muestre la fecha en un determinado formato, que me aparezca 2 dígitos para el mes, para el día, barra 2 dígitos para el mes, barra 4 dígitos para el año. Lo mismo que tenéis que hacer en la actividad con la hora, pues yo lo voy a hacer un par de ejercicios. Vamos a jugar un par de veces con fecha. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. El ejercicio 4. Bueno, para ir más rápido, ya directamente lo traigo hecho porque no merece la pena ver mucho más. Bueno, pues fijaos, yo aquí tengo la variable día, mes y año. Año vamos a poner 2021, ¿vale? La fecha de mi santo fue la semana pasada. Me felicitaste, pero fue la semana pasada. Entonces, con esta fecha de mi santo, con este día, mes y año, me creo un objeto local date. Fijaros, la clase es local date, el nombre del objeto que me creo se llama santo, ¿vale? Y aquí lo que estoy haciendo es llamar al método, no es exactamente el método constructor, ¿vale? Porque no estoy utilizando el operador new, es que los objetos de local date y local time son un poco especiales. Lo que le estoy es llamando dentro de la clase local date a un método of que me permite crearme un objeto local date a partir de los datos de la fecha. Año, mes y día, además, en este orden concreto, ¿vale? Primero el año, después el mes, después el día. Entonces, con esto, yo tengo mi objeto local de santo. Y aquí el objeto santo es un objeto en el que está almacenado un día, un mes y un año que corresponde a mi santo y además tengo una serie de métodos. Bueno, pero ¿cuáles son los métodos? ¿Cómo me creo un objeto local date? No, para eso lo que tenéis que hacer es exactamente lo mismo que hicimos la semana pasada, ver la API. La semana pasada estuvimos viendo la API de un objeto que yo pasé, el objeto calculador. Estuvimos viendo cuáles eran los atributos, cómo me creaban los objetos a partir de sus métodos constructores y cuáles eran los métodos. Eso es lo mismo que tengo que hacer yo para poder hacer esto. Es lo mismo que tenéis que hacer vosotros con el local time para poder resolver la práctica. Mirar la API. Si nosotros buscamos en Google, la API, API local date. Busco aquí y veo cuáles son los métodos constructores y en general todos los métodos. Cómo se instancia llamando un método constructor. Aquí tenéis todos los métodos que tenemos aquí. ¿Veis? Compare, para comparar si dos fechas son iguales o no son iguales. ¿Vale? El from lo que obtiene es una instancia temporal local date del objeto al que me he creado, ¿vale? Yo le doy un objeto temporal, bueno, este método mejor no lo explico porque es un poco, ¿vale? Yo digo, por ejemplo, por método así, getYear, pues yo creo, oye, ¿de qué año era la fecha que me he creado? Pues llamo al getYear y me devuelve el año. Ver, por ejemplo, si una fecha es anterior o posterior a otra, pues yo sería el objeto fecha local que me he creado, punto isAfter, y entre paréntesis le doy otro.
y compruebo si esas dos fechas una va antes que otra. El is after, el is before, ¿vale? Todos esos son métodos que yo tengo que consultar cómo funcionan para yo poder hacer el ejercicio, ¿vale? ¿Qué haría el hashcode? ¿Perdón? ¿Qué haría el método hashcode que tienes ahí justo donde tienes el ratón? Un código hash, bueno, es que estamos muy lejos de ver lo que es, de ver la codificación hash, el hashing. Eso es un poco complicado. Se genera un código, el código hash es algo para encriptación, ¿vale? Entonces lo que hace es que genera a partir de esa fecha un código, como si fuera una contraseña, entre comillas, un código hash. Vale, pero a nosotros eso ni no, ¿no? Ahora mismo estamos muy lejos de ver todo eso. Now, pues me dice en qué fecha estoy en ese momento. Vale, bueno, aquí tenéis una serie de métodos. Solo tenéis que hacer lo mismo, pero con el local time, para ver qué tenéis que hacer. Bueno, entonces, fijaos, yo tengo aquí mi santo, mi día, mi mes y año de mi última celebración de mi santo, ¿vale? Ahora me creo otro local date, que es fecha de hoy, ¿vale? Y en este caso me lo creo como localdate.now. Es decir, en este caso me creo una fecha de hoy que tiene los datos de hoy, ¿vale? Entonces ahora vamos a seguir practicando. El objeto santo, entre los múltiples métodos que acabamos de ver en la API, hay otro método, ¿eh? Que es WebGear. Aquí os he puesto un poco la descripción, ¿vale? La descripción lo que hace es que copia la, una fecha que yo le paso por parámetro, ¿vale? Pero fijaros, el método WebGear devuelve una copia de la fecha esta, ¿vale? Con el campo year cambiado a otro. Por ejemplo, yo quiero decir, quiero que me digas la fecha de mi próximo santo. La variable santo es 3 de diciembre de 2021. ¿Cuándo es mi próximo santo? El 3 de diciembre de 2022. ¿Vale? Pues eso lo puedo hacer haciendo esto. Oye, cópiame el objeto santo, pero el año, en vez de ser el mismo que yo tengo, sea el siguiente. Pues entonces el siguiente, por ejemplo, puede ser la fecha de hoy, with year, más 1. Ese es el próximo santo. Es que este ejercicio, como lo tenía puesto para la semana pasada, por eso había puesto aquí el año 2020, que era mi último santo, ¿vale? Y entonces la fecha del próximo santo era la fecha del año en el que estoy, ¿vale? Por eso me ha trastocado el ejemplo, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos visto ya. El now me dice la fecha de hoy, el local date de hoy. El método WithGear me copia un objeto cambiándole solo el año por otro que yo le dé. El getYear me devuelve el año de un objeto. Entonces, estos son métodos que yo, para montar este ejercicio, me tuve que ir a la API y ver métodos. Ahora, voy a comprobar si el santo se ha dado ya, está ya pasado, etcétera. Pues ahí, próximo santo, que es el objeto local de TMCreate, ¿es anterior a la fecha de hoy? Bueno, el próximo santo no es anterior, es posterior, porque el próximo santo todavía no se ha llevado a cabo, ¿vale? O es hoy mismo, coinciden las dos fechas, la fecha del próximo santo y la fecha de hoy. ¿Lo veis o no? Pues en el caso de que ya se haya cumplido o sea hoy mismo, pues el próximo santo le sumo una unidad más, que es el método plusGear, es decir, le sumo una unidad más. Todos estos son métodos que están en la API, repito. Aquí otro método, ver si una fecha, si dos, ver cuánto tiempo transcurre entre dos fechas dadas. Pues un objeto period, que es otro más que viene en la API relacionado, porque está estrechamente relacionado con esto, between y dos fechas, fecha de hoy y fecha del próximo salto. Y me devuelve cuál es el periodo concreto, cuánto tiempo falta desde hoy hasta la fecha de mi salto. ¿Vale? Bueno, pues luego aquí ya tengo más, esto ya un poquito más complicado. El chronoUnit lo que me dice es cuántos días.
Es decir, este periodo, que es un objeto periodo, ¿cuántos días consta de este periodo? ¿Vale? Pero el ejercicio que que os montaba para la semana pasada, pues faltaba un día o dos. Ahora pues faltan pues, 300 y pico días, ¿no? Bueno, pues aquí todo esto se puede ir mostrando. Bueno, la idea es que esto es un ejemplo totalmente estúpido que me he inventado, pero para ver cómo, mirando las API y viendo los métodos, puedo montar un ejercicio. Y eso es lo que tenéis que hacer en la práctica, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Como he tocado varias cosas, ya, bueno, pues faltan 11 meses y 24 días para su próximo cumpleaños, que son un total de 359 días en total, ¿vale? Bueno, pues todo esto es calculándolo con estos métodos, ¿de acuerdo? Entonces, en la práctica, no tenéis que hacer cosas tan difíciles. Con que veáis el apartado 8.2, que vienen los métodos fundamentales, me basta, pero que no. Y ahí con eso se soluciona, ¿vale? Más cositas. Mira, voy a reiterar una cosilla. En cuanto a, en los apuntes ponías que utilizar el break o el continue, este tipo de saltos que no es aconsejable. ¿Cuál? Claro, yo lo estaba, el tema de utilizar break o continue, ¿sabes? Este tipo de sentencias que provocan saltos o bueno, que te trasladan en el código a otro sitio y sin ser un condicional o, ¿sabes lo que te quiero decir? Ahí pone que no es aconsejable su uso más allá del switch o algún caso ya concreto, ¿no? Y yo me planteaba utilizarlo para la resolución de un ejercicio y yo, claro, no sé si utilizarlo para salir de un try-catch y salir de ese bucle, aunque siga del bucle anidado y salir al exterior, al sí, bueno, digamos, que al que se cierra. Mira, el break lo que hace es salirse de una estructura, llámese sentencia condicional, llámese bucle, ¿vale? Por ejemplo, mira, en este ejercicio primero que hemos hecho, el de calcular los números del 1 al 18, pero en forma de árbol, yo aquí he puesto dos condiciones. Si j es menor que línea y luego que si no he terminado de dar todos los números, ¿vale? Yo esto lo podía haber hecho con un break. Por ejemplo, yo quito esta condición. Y después de escribir cada término, si ese término que acabo de imprimir es el último, sí, y es igual al número, break. Entonces lo que hago es salirme, entre comillas, de forma muy radical, muy abrupta, de la estructura. ¿Vale? A ver. Pero te saldrías de este for, del J, y volverías a entrar en el bucle del I, por así decirlo, ¿no? O de todos los bucles, solo solo de No. donde se encuentra. A ver, acabo de generarme un pedazo de bucle infinito. En este caso, lo que yo quería era salirme de este for. Eso. Pero como en este bucle for interno la condición es la misma, que es que sea menor o igual, pues tampoco entraría. ¿Me entiendes? Es que en este caso la condición era. Sí, la condición está. Ay, perdón, que me he equivocado de variable. No, leche para mí. Que sí que me he equivocado, que no me he equivocado. Entonces, la idea es: yo voy mostrando las líneas, la variable i. Y en el momento de que se Juan cumple. dice que la condición es J, no I. No. Fija, a ver. ¿Se me ve? Sí. Vale, mira, no, es que ¿Sí? esa es la duda que tenía yo al principio. Tú has puesto, Dime, dime. sí, que los dos bucles, tanto en el primero como en el segundo, indican la misma condición. Entonces, entiendo que no se va a cumplir porque no entraría en el segundo bucle, perdón, si no ha entrado primero si no está repitiendo el primero. Entonces, la condición de que i sea menor o igual que número, la cumple ya antes de entrar en el segundo bucle. No, te cuento, es que en este segundo bucle tú también estás modificando la variable i. Entonces puede ser que en este primer bucle todavía tenga términos que generar, entonces entras.
Pero a lo mejor tú tienes que estar aquí en una línea, que es la línea cuarta, y tienes que escribir 4 términos, pero solo te quedan 3 términos que generar. ¿Entiendes? Entonces, darías las 3 primeras vueltas para generar los 3 primeros, sin embargo, el último término no lo mostraría No, porque no con la llega a esta entrar. condición. ¿Vale? Esta es para terminar. Si yo no pongo esto, si yo no pongo... ¿Qué he hecho? No sé lo que he hecho. Si yo no pongo esto, Juan, fíjate lo que pasa. Vamos a suponer que quiero mostrar hasta el 15, ¿no? Vaya, mal ejemplo. Solo quiero mostrar hasta el 13. Qué puñetero, poniendo números aleatorios. Fíjate, me muestra hasta el 15. ¿Por qué hasta el 15? Porque el bucle for, hasta que no termina la línea, no para. Sí. Entonces yo solo quiero terminar en el 13. Entonces por eso lo que ponía aquí 2 condiciones. Pero lo que me ha fallado, que no sé por qué me ha fallado, pero lo vamos a averiguar ahora mismo, es por qué, si yo le digo aquí que la i es igual a nul, quiere decir que ya he terminado. Si yo hago un break, ¿por qué no me termina? Vamos a ver. Es que me ha generado un bucle infinito. Entonces, yo muestro aquí. Yo muestro aquí el 13, por ejemplo. Pongo 13. Como i es menor que nul, me salgo. Vale, pero lo que no hago es el i más este y entonces me sigue dando, sigue entrando aquí en este bucle y como es menor o igual me entraría aquí. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí... No se te oye, Juan. Juan, ¿estás diciendo algo? No he dicho nada. No he dicho nada. Ah, es que como se te puso en azul, digo. Respirado. Vale, pues simplemente el problema estaría aquí. Lo voy a poner antes de mostrarlo. No. Y pondré mayor. ¿Vale? Entonces la idea es que yo voy generando todos los términos, pero en el momento de que me paso, yo estoy hasta el 13. En el momento de que hago i más, imprimo el 14, entro. Y como el número me he pasado, entonces me salgo de aquí. Al salirme de aquí, me salgo de este bucle for. Y en la siguiente vuelta de este bucle for ya no se va a cumplir la condición, porque ya no va a ser i menor o igual que nul, porque está la condición. Vamos a ver ahora. Luego tenemos también, ¿veis? Ya funciona. Luego tenemos también el continue. El continue es que si yo, por ejemplo, tengo este bucle for y en vez de tener 3 líneas de código tiene 50, ¿vale? Si yo en la línea tercera hago un continue, me salto todo lo que tiene debajo y me voy a la siguiente vuelta del bucle for, ¿vale? El break y el continue, yo particularmente no lo uso nunca. El break y el continue se utilizaban mucho en otros lenguajes de programación, pero concretamente en Java son llamadas al sistema que no se utilizan demasiado. Pero bueno, como prohibidas no son, ¿vale? No son Vale, o sea que si lo uso tampoco, si lo uso y da el resultado, no se entiende que esté más realizado, no sería una mala praxis, sino, oye, Pero tú sí me has dicho antes que eras alumno mío, ¿no? sí, sí, Pues no te lo voy a penalizar, ni mucho menos, ¿vale? vale, Se puede vale, ok. hacer, todos los ejercicios se pueden hacer sin utilizar el break, ¿vale? Porque de hecho no están pensados para hacerlo. Bueno, chicos, pues lo vamos a dejar. Lo último que nos quedaba, además del uso del debugger, pero eso ya hay una práctica relacionada, era el tema de la clase rectángulo y la sobrecarga de operadores. Esa me parece que la vimos, ¿verdad? ¿O no la llegamos a ver la semana pasada? ¿Estuviste alguno la semana pasada? Sí, creo que sí, creo recordar Sí, que sí, ¿verdad? sí, creo que empezamos por ahí, de hecho. Sí, es que me suena. Ah, sí, 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 aquí tengo. Sí. Sí, 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 eso lo hicimos. Bueno, pues entonces ya hemos terminado todo.
Para la semana que viene os animo a que me propongáis más dudas. Si no me proponéis más dudas relacionadas con esto, pues con las 3 unidades primeras, pues directamente empezaré con la unidad 4, que es bastante interesante, ¿vale? Que son vectores y bueno, la verdad que ahí hay bastante tela que cortar, ¿de acuerdo? Ok. Pues nada, chicos, que nos vemos la semana que viene. Buen fin de semana. Venga, hasta luego. Hasta luego.